¿Qué tal? Yo soy el doctor Víctor Valladares, residente 1 de oftalmología, y en la presentación del día de hoy vamos a hablar de lo que es la colocación de anillos estromales eh, para la corrección del queratocono. Pues cuando hablamos un poquito sobre la colocación de anillos estromales, eh, pues se sabe que esto representa una eh, técnica quirúrgica muy moderna, mínimamente invasiva, que nos va a servir como una opción para mejorar, eh, pues ahí sí que la agudeza visual de los pacientes que tienen eh, diagnóstico de queratocono. Y pues vamos a hablar un poquito, o vamos a empezar un poquito por acá hablando sobre lo que es el queratocono. Bueno, pues para iniciar podemos decir que eh, algunos datos importantes del queratocono es de que este es un desorden frecuente que va a ocurrir en uno de cada 2.000 personas aproximadamente, según datos epidemiológicos. Es levemente más frecuente en personas del sexo femenino, sin embargo, pues es una diferencia que no es mayormente significativa. Eh, Existe una mayor incidencia en las regiones del sur de Asia y en algunos países del Medio Oriente, y se ha podido observar por ahí algún tipo de patrón hereditario que no es comúnmente encontrado y no es mayormente relevante, pues existen algunas otras eh, situaciones eh, que pueden influir más al desarrollo de los casos de queratocono, como por ejemplo la posición de dormir, ¿verdad? Qué tanta presión o qué tanta eh, tocarse pues los ojos haga el paciente. Si ciertas situaciones como estarse frotando los ojos pues contribuyen a un desarrollo negativo de los patrones de queratocono. Y es importante mencionar por ahí que típicamente en la región central y paracentral inferior o la región periférica inferior de la córnea va a sufrir un adelgazamiento y protusión, lo cual va a dar lugar a una forma eh, característicamente cónica de la córnea. Y bueno, pues como había empezado a mencionar anteriormente con respecto al desarrollo del queratocono, existen algunos factores que son importantes en el desarrollo y en la progresión de esta enfermedad. Eh, Dentro de los cuales, pues los que menciono aquí, pues son los más importantes. Y creo que es importante mencionar la predisposición genética, como había mencionado anteriormente, a pesar de que no se encontró un patrón genético completamente claro, pues sí existe por ahí un factor genético que va a predisponer a los pacientes para el desarrollo del queratocono. La segunda pues va a ser el hecho de frotarse los ojos, ¿verdad? Ya sea por algún tipo de situación atópica o por malas costumbres. Enfermedades atópicas y queraconjuntivitis alérgica también pueden ser importantes para el desarrollo del queratocono por la misma razón. eh, el uso de lentes de contacto. Algunas anormalidades del colágeno también van a contribuir en el desarrollo de esta enfermedad. La cirugía queratorrefractiva y cierto estrés oxidativo, como lo que se puede ver aquí en la imagen, eh, la figura de arriba, pues lo más importante de aquí es esa eh, forma cónica característica que adopta la córnea por medio del desgastamiento o adelgazamiento del tejido corneal, que puede darse en diversos patrones, ¿verdad? Como se puede observar en la imagen de abajo. Y bueno, el punto de esta clase no es el hecho de hablar sobre el queratocono como tal, sino hablar de una de las eh, opciones de tratamiento quirúrgico que existen para la corrección de pues este defecto corneal, ¿verdad? Y dentro de estos, pues una de las más utilizadas actualmente y una de las que es más importante, pues es la cirugía para la colocación de anillos estromales. Y pues es importante hablar un poquito sobre los anillos estromales para dar inicio al tema. Y bueno, los anillos estromales eh, para iniciar son dispositivos de PMMA, que es polimetilmetacrilato, eh, los cuales van a actuar como
algunos elementos espaciadores a través de las fibras de colágeno del tejido de la córnea, y esto pues va a generar una modificación de la geometría de la misma, lo cual básicamente lo que hace es que va eh, pues a cortar el arco, ¿verdad? A cortar la curvatura de la córnea, y eso nos va a dar pues un aplanamiento corneal que pues lo importante es de que va a mejorar las propiedades refractivas de la misma y nos va a llevar a una mejora de la agudeza visual en los pacientes. Y con respecto como tal a la historia de la creación de los anillos intraestromales, pues hay dos personajes aquí que son importantes. El primero es Colin, el cual en el año 2000 aproximadamente introdujo pues el uso de los anillos intraestromales para el manejo del queratocono. Sin embargo, pues Reynolds, que es otro personaje importante, pues fue el primero en utilizar algún tipo de implante intracorneal de anillo, que en este caso pues no lo utilizó para la corrección de el queratocono, sin embargo lo usó para el manejo de la miopía en el año 1978. Y pues con respecto al mecanismo de acción, como mencionaba anteriormente, pues la razón por la cual existe una mejora de pues, los efectos del queratocono es de que se encarga de desplazar las fibras de colágeno del tejido corneal, produciendo un acortamiento de la geometría del arco de la córnea y va a aplanar el área central, ¿verdad? Y pues la teoría nos dice que el aplanamiento de la córnea va a ser directamente proporcional al grosor del segmento implantado e inversamente proporcional al diámetro de la córnea del sitio de implantación, lo cual en términos un poco más sencillos básicamente nos dice que entre más gruesa y más pequeño es el diámetro de pues, los implantes que se van a colocar, más se va a ir aplanando la forma de la córnea en los pacientes a los que se les coloca. Otro, otra teoría por ahí que es importante que se menciona, pues como mecanismo de acción del uso de los anillos intraestromales, es la ley del grosor, ¿verdad? Que esta, pues se menciona que se describió por este personaje de apellido Barracker, quien pues nos decía que básicamente el aplanamiento de la córnea va a ocurrir cuando existe tejido que es agregado a la periferia de la córnea o cuando al contrario, ¿verdad? Hay tejido que se remueve del centro de la córnea. Eso nos va a provocar este efecto de aplanamiento en estos pacientes, ¿verdad? Y existen diversos tipos de anillos intraestromales que pues es importante mencionar eh, porque realmente todos tienen como eh, una razón de ser, una razón de existir, ¿verdad? La primera pues van a ser los anillos intraestromales de tipo Intax, los cuales se describe que son de forma hexagonal con un diámetro externo de 8 milímetros aproximadamente y un grosor que va a ir de 0.21 a 0.45 milímetros con incrementos de 0.05 milímetros. El rango de corrección miópica que pueden dar estos anillos interstomales puede ser desde 0 hasta 5 dioptrías y en caso de una corrección cilíndrica puede ir de 2 a 4 dioptrías, ¿verdad? Existe un subtipo de los anillos de tipo Intax, que son los anillos de tipo Intax SK, los cuales, importante el diámetro inferior de 6 milímetros y una forma transversal ovalada. Los Intax SK pues puede haber de dos tipos, que va a ser el de 400 micras y el de 450 micras. Y importante acá pues que para valores elevados de K, entre 57 a 62 dioptrías y cilindro de más de 5 dioptrías es que se van a utilizar, y en el caso para los de 450 pues para un valor K elevado de más de 62 dioptrías y un cilindro de más de 5 dioptrías. Luego están los anillos intraestomales de tipo Ferrara, los cuales lo importante acá es el diámetro de 4.4 milímetros y 5.4 milímetros, que va a dar una zona óptica de 5 milímetros y 6.4 milímetros para una zona óptica de 6 milímetros.
Estos tienen una base triangular con una base constante de 600 micras y puede existir en segmentos de arco que incluyen 90 grados, 120 grados, 160 grados y pues un poquito más reciente pues se han realizado o se han hecho los anillos de 210 grados. Luego están los anillos de tipo Kera Rings, los cuales tienen un diámetro interior de 4.40 milímetros y un diámetro exterior de 5.60 milímetros. Estos tienen una base triangular y son las ópticas que van a ser de 5, 5.5 y 6 milímetros. Los segmentos de arco que van a haber disponibles para este tipo de anillos va a ser de 90 grados, de 120 grados, de 160 grados, 150 grados, de 210 grados y hasta de 355 grados. El modelo de 355 grados es el que se utiliza únicamente para pues, estos que se describen como los conos de pezón. Luego tenemos los Mio Ring, que es un anillo completo continuo de 360 grados y este se utiliza para casos de miopía y queratocono y el diámetro va a variar desde 5 a 8 milímetros y un grosor de 200 hasta 320 micras. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre las indicaciones que existen para la colocación de anillos intraestromales o cuando hablamos un poquito sobre la selección de pacientes que van a utilizar este tipo de anillos, ¿verdad? Algunas situaciones por ahí importantes es de que tenemos que hacer un examen oftalmológico completo previo a poder decidir si el paciente es candidato para la utilización de estos anillos. Importante realizar un examen visual corregido y no corregido, una topografía corneal y aberrometría corneal, así como paquimetría corneal eh, y un examen biomecánico de la córnea, ¿verdad? También existen por ahí algunos criterios de inclusión que son importantes para poder decidir si nuestro paciente es buen candidato, como por ejemplo los que se colocan aquí en la presentación, ¿verdad? Que va a ser la edad mayor de 18 años del paciente, que sean pacientes que tienen algún tipo de intolerancia para un lente de contacto, es decir, pues los lentes de contacto no son una opción para la mejora del padecimiento clínico del queratocono. Luego tenemos que tiene una distancia de agudeza visual corregida menor a 0.6 en cada escala decimal. Que exista pues, un examen de paquimetría mayor a 400 micrones en el sitio del túnel corneal que se va a realizar. Pacientes que tienen que tener ausencia de cicatrices corneales, es decir, si tienen algún tipo de cicatriz corneal previa, pues no va a entrar dentro de los posibles candidatos. Un alineamiento de ejes refractivos y queratométricos en el paciente y pues no considera pacientes embarazadas en este caso, ¿verdad? Y con respecto a las técnicas quirúrgicas de la colocación de anillos intraestromales, pues existen dos tipos importantes acá, que está pues la técnica mecánica, ¿verdad? Que es la más utilizada y la más común, y esta segunda, que es un poquito más nueva, que es la técnica de láser de femtosegundo. Con respecto a lo que es la técnica mecánica, ¿verdad? Pues estos son los pasos que debemos seguir para la realización del procedimiento. Para empezar, pues es importante realizar un marcado del eje visual por medio de indentación del epitelio con el gancho de Sinskey. Segundo, pues vamos a marcar el eje más curvo según las topografías realizadas previo al procedimiento y se va a marcar de la zona óptica de 5 y 7 milímetros con azul de metileno. Posteriormente se va a hacer una medida del grosor corneal sobre el lugar de la incisión por medio de una paquimetría ultrasónica y con el bisturí de diamante calibrado se va a realizar un corte, ¿verdad? Una incisión que va a ser de aproximadamente el 75% del grosor de la córnea medido, ¿verdad?
y posteriormente se va a aplicar un predelaminador para crear el bolsillo inicial donde va a ir el sitio de inserción. Posteriormente vamos a realizar una tunelización inicial con una espátula de Suárez para continuar con el proceso de creación de los túneles por medio de una espátula guía y tunelizadores de titanio. El siguiente paso va a ser la implantación de los segmentos con medio de la pinza de McPherson modificada. Y por último vamos a ir a la irrigación de los canales con antibiótico que puede ser una vancomicina o una cefuroxima. Luego tenemos la técnica quirúrgica de láser de femtosegundo y estas son algunas de las mayores diferencias que existen con el procedimiento anterior. Pues este va a requerir del uso de un láser de infrarrojo que se va a utilizar para la creación de las cavitaciones intraestromales. También de manera similar se va a marcar el centro de la pupila como punto de referencia y se debe medir el grosor corneal en el sitio de la implantación. Posteriormente para poder ajustar el sistema para acoplar el láser al sitio donde se va a realizar la implantación. El láser pues va a crear un punto de entrada y hay que ir diseccionando un túnel, como mencionaba anteriormente con la técnica anterior, pues un 70 o un 80% de la paquimetría corneal y se van a insertar los segmentos en cada canal con ayuda de un forceps especial para este procedimiento. Importante con respecto pues al láser de femtosegundo es de que esta técnica nos va a permitir una alta precisión y una menor manipulación de los tejidos del ojo para el momento de la creación de los túneles y por tanto pues nos puede traducir en una menor cantidad de efectos secundarios o de complicaciones a largo plazo con nuestro paciente, corto y largo plazo. Estos son algunos de los resultados clínicos que vamos a esperar con la utilización de estos dos procedimientos. Pues importante el aplanamiento corneal significativo que se va a ver traducido en varios efectos, ¿verdad? Esto va a podernos dar una mejor tolerancia para el uso de lentes de contacto, pues para ayudar a mejorar todavía más el defecto visual. Puede observarse una reducción del astigmatismo de entre 1.5 hasta 2.88 y importante tomar en cuenta de que a pesar de que puede haber un mejoramiento de la agudeza visual de los pacientes que tienen anillos intraestomales, puede presentarse por ahí algún efecto refractivo que pues nosotros no estábamos tomando en cuenta previamente y que puede ser no deseado para los pacientes. Y estas son algunas de las complicaciones más esperadas, ¿verdad? Existen diferentes tipos. Importante mencionar por ahí que en el pasado, ¿verdad? Previo a la invención de la técnica de láser asistido por femtosegundo, pues la mayoría de los efectos o complicaciones clínicas venían dados por algún tipo de lesión o defecto epitelial del área de inserción al momento de la realización de la incisión para el punto de inserción de los anillos. Y esto pues ha ido disminuyendo drásticamente por la invención de pues esta segunda técnica quirúrgica, por lo cual esto ya no es como la más importante de las complicaciones, pero de igual forma, dado que la técnica mecánica todavía se utiliza, pues sí puede existir efectos epiteliales del área de inserción. Segundo, pues puede haber un posicionamiento asimétrico de los segmentos de anillos o incluso pudiera haber una perforación de la cámara anterior o de la capa de Bowman. En algunos otros casos podemos observar que existen algunos pacientes que tienen algún tipo de migración del segmento del anillo, lo cual puede prevenirse pues, al momento de la realización de la cirugía con poner un punto de sutura en el sitio de la incisión. Algunos otros pacientes pues, pueden presentar o pueden hacer una queratitis infecciosa como una complicación infecciosa del procedimiento quirúrgico. Puede existir formación de tapones en el sitio de la incisión o formación de depósitos de ácidos grasos en el canal del anillo. Y en algunos otros casos pues puede existir algún tipo de neovascularización en pacientes a los que les hemos realizado el procedimiento.
Y pues esto es el tema que tenía el día de hoy. Y pues solamente me queda decir muchas gracias por su atención.